Isaías era el príncipe de los profetas. Es un placer entrevistar a una persona con ese nombre. Y aparte de que una persona que a la ciencia suma sabiduría y experiencia, lo cual no es cualquier cosa. Profesor doctor Ricardo Isaías Fretes, ¿cómo estás? Gracias por venir. El agradecido soy yo por el privilegio, por el honor de poder compartir contigo este rico café y conversar sobre diversos temas. Nuestros padres nos heredan muchas cosas. Se suele decir que, bueno, primero la sangre, que es el principal orgullo. Se suele hablar también del club que uno termina llevando. Pero en tu caso hay una herencia aún más poderosa porque tu padre médico, tu madre licenciada en enfermería. Así mismo. ¿Se puede decir que tu cuna fue un hospital? Sí, y creo haber tenido el privilegio de ver la transformación de la medicina en el tiempo y una transformación en deterioro en nuestro país. Yo le llegué a ver a mi papá acompañándole. Él fue médico rural 12 años. Yo nací en la ciudad de Yala, Barrero Grande, y visto al gran señor llegando a la casa del enfermo, presentarle la palangana con agua caliente para lavarse las manos, la toalla recién planchada y el jabón que se quitaba del envoltorio. Era el Dios que llegaba. Y tras atender al paciente, venía siempre un agradecimiento con un chipaguazú o alguna cosa al respecto. Y esa imagen de la persona calificada y importante dentro de la comunidad es la que yo capté. Eso ha ido cambiando en el tiempo. Me obligas a interrumpirte porque tengo una imagen tan bonita de alguien que siquiera es profesionalmente en la jerarquía del médico, sino la imagen que me traes en mi niñez en relación a el señor que ponía las inyecciones en el barrio, sí, ¿verdad? Sí. Y que todo eso hace que se humanice la relación medicina-personas, ¿no? Y ese es un aspecto que ha ido deteriorándose en la medicina, que es la deshumanización de la medicina, donde el mercantilismo empieza a ser prioritario. Yo tuve en suerte de vida formarme en una generación de médicos donde nos calificaban y tenía una nota muy alta la dación que teníamos para con el paciente. Yo salí de mi casa para ir a vivir en el hospital de clínicas, para hacer cirugía. Y el bisturí de oro de la cirugía paraguaya, el profesor Silvio Díaz Escobar, al recibirme me lleva a la residencia médica, lugar donde íbamos a vivir los compañeros, me enseña mi cama, mi ropero y me dice, la sala 10 es un tubo. Usted entra por aquí y sale por aquí. Quiere ir por los costados y se va a golpear. Qué linda forma de indicar de que el camino era la disciplina. No se puede formar un cirujano sin disciplina. Voy a ir un poquitito más. ¿Qué forma nos enseñaban la vocación? Una noche me llama el profesor Silvio Díaz Escobar, 10 de la noche, cuando eso no había celulares. Primer punto, imagínense si no me encontraba. No era ni siquiera mi día de guardia, pero había un paciente operado y nosotros no podíamos salir del hospital. Eso significaba descuidar a tu paciente si tu paciente fue operado ese día. 10 de la noche llama, me pregunta, ¿cómo está la señora? Y le dije, igual, profe. Ya hacía unos 4 días que había sido operada. Mañana vamos a verle temprano. Eso significaba a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana estar uno ahí, firme. Llega el profesor Silvio Escobar en torno a la puerta, mira la escena. La señora estaba sentada en la cama. Ambos vimos lo mismo. Vale decir, la señora en posición semisentada y con el espejito de la época, ¿sí? Y poniéndose lápices labial. Y me dice, no, mi hijo, no hay necesidad ni de inspeccionar a la paciente. Esta señora irá de alta a lo sumo en 48 horas. 48 horas después le daba yo de alta. Fui a su despacho y le dije, profesor,
Ambos vimos la misma escena, pero yo no interpreté lo que usted interpretó. Usted tenía la certeza que esta paciente iría de alta. ¿Cómo usted lo supo? Me dice, mire mi hijo, ninguna mujer que se siente mal tiene ganas de ponerse un lápiz labial. Y eso es la clínica. Me haces adelantar una pregunta que venía dentro de 20 minutos por la calidad de esa descripción. Doctor Fretes, ¿temés que esté en riesgo esa institución llamada ojo clínico Sí. con el paso del tiempo? Sí. ¿Qué enseñanza me dejó también esa escena? Un profesor, un señor cirujano que llama a las 10 de la noche preocupado por una paciente hospitalaria que no le va a dar un guaraní. Yo, joven, ¿cómo no voy a aprender vocación? Al día siguiente, tempranito, a ver la paciente. O, otro caso, doctor Jorge Jarolín, cardiocirujano, que hace el primer trasplante de corazón en niños, compañero mío. Él no estaba de guardia, pero su paciente había sido operada. Viene y me dice a las 8 de la noche, yo voy a salir un rato, cuida a mi paciente. Le dije, Jorge, el profesor Roque Duarte Pedro estará en la cancha, era un olimpista fanático. Termina el partido y te aseguro que pasará por aquí. Se queda, dicho y hecho, 10 de la noche termina el partido, 10:30 el profesor estaba ahí viendo una paciente hospitalaria que no le iba a dar un guaraní, cómo no aprender vocación, dación al paciente. Imagínense si no le encontraba al doctor Jarolín. Y hoy día se discute el horario de los residentes, ¿verdad? Entonces, la cirugía es disciplina, es dación. Uno en un acto quirúrgico puede matar a un paciente. Sí. Entonces, es una escuela que por lo menos yo lo tomo en esa modalidad como una verdad de vida, sin discutir, por supuesto, los preceptos actuales, ¿verdad? Sí, pero me reflejo en la generación mía y hoy día los médicos de mi generación, un poquitito arriba y un poquitito abajo, son excelentes. Son referentes de la cirugía paraguaya y de la medicina en sí, en todas las especialidades. Pero todo formado en base a la clínica y a la vocación. Como diría Humberto Rubín, si en un pensamiento mágico el Consejo Superior Universitario te llamara y te dijera 3 ajustes que se deben hacer al proceso de formación y de inculturación, porque la disciplina es una cuestión más cultural, ¿no? ¿Cuáles serían tus consejos? Una de las cosas que yo veo en cirugía, por ejemplo, hoy del Hospital de Clínicas, en cirugía, es que el residente no tiene las condiciones para vivir ahí. Hay una residencia, pero donde puede reposar, descansar el personal de guardia. Eso cambió. Nosotros teníamos nuestra cama, nuestro ropero, estaba el baño comunitario, pero la residencia, podíamos vivir ahí, vivíamos cómodamente. Y entonces, la primera ventaja, no había atrasos si vos estabas ahí. Y por supuesto, teníamos también nosotros, dentro de ese ambiente laboral, las condiciones de buen trato, por sobre todas las cosas. Eso es algo que también ha aparecido en mi época, por lo menos en la generación que yo me formé, no había maltrato. Hay otro factor que es muy preocupante, que hay muchos médicos en un grupo o una parte de estos médicos jóvenes en formación que están pasando por situaciones difíciles por consumo de productos indebidos. Eso en mi generación no existía. ¿Ese consumo podría relacionarse con un estrés de la gestión profesional? No, yo creo que... ¿O son síntomas de este tiempo? Yo creo que son situaciones de este tiempo. De este tiempo. Y ha ido, por supuesto, eso incidiendo en la calidad de la formación médica. En mi época era normal que si cometías una falta, el profesor te diga, bueno, usted durante una semana no entra a quirófano. Y eso era un golpe bajo para nosotros, porque queríamos entrar en quirófano. Quiero volver más tarde a la relación paciente-médico, pero no quiero avanzar más sin hablar de una faceta que también es muy importante,
porque después quiero hablar de tu especialidad, pero ¿qué es detentar el almirantazgo y ser médico al mismo tiempo? ¿Qué es ser médico militar? Muchas veces me pregunto cómo hice para sobrellevar ambas carreras. Ostento y tengo en honor el hecho de ser hasta la fecha el único almirante médico. Me encontré con una remesa de oficiales de carrera, que son mis camaradas, en quienes me apoyé y que me ayudaron a sobrellevar la dura vida militar. Le doy un ejemplo. Yo fui el primer médico que se fue a Pozo Hondo, año 84, tardé 8 días en llegar. Fue la primera vez en mi vida que no me bañé 8 días. Ahí se inició mi proceso de formación militar. El médico que no está imbuido de ese entrenamiento militar no puede soportarlo. Yo viví en Bahía Negra en 2 situaciones, bajo sombra con 48 grados o en Bahía Negra inundada, donde nos desplazábamos. Bahía Negra era Venecia, nos desplazábamos en canoas. Había un marinero que bogaba, o uno mismo bogaba, ¿verdad? Situaciones que a uno lo va volviendo estoico y a comprender la dureza de la vida militar. En la vida militar uno quiere, por lo menos el mundo que yo conozco, que es el mundo naval. La última parte de mi carrera sí conocí el mundo militar, el mundo de la fuerza, del ejército, de la fuerza aérea. Bueno, la mejor forma de andar es aprender a decir, comprendido, señor. ¿Eh? Entonces uno se evita un montón de líos, ¿verdad? Entonces, pero por supuesto, Sí. durante la carrera nosotros tenemos cursos militares. Claro, además, ser médico y ser marino al mismo tiempo tiene hasta una coincidencia cromática, Es ¿no? un proceso. O sea, También, son de blanco. tuve ambos. también suerte de vida. Mi primer comandante fue el capitán de navío Cayo Oscar Rojas Cuevas, un señor, un gentleman, que habrá visto en mí, un tropero decimos nosotros cuando un oficial tiene la capacidad para tener un buen manejo de recursos humanos, y habrá visto en mí alguna pasta, y le encargó a un oficial, un camarada mío, para que se encargue de mis inicios, de mi entrenamiento militar. Es gran amigo hasta hoy día, un señor a quien yo respeto mucho y valoro mucho. A esta altura, antes de entrar en su especialidad, supongo que su camino de medicina largo, a pesar de su corta edad, estará lleno de anécdotas también, ¿no? No le estoy pidiendo que las cuente, pero digo, estará lleno de historias, ¿no? Sí. La humanización en sí de la medicina le enriquece a uno como ser humano. Y por supuesto, el entrenamiento de aquella generación, uno hace de que sea inevitable involucrarse sentimentalmente con el paciente. El dolor del paciente que partió, o la alegría por el paciente que uno pudo lograr quitarlo. Uno entra dentro hasta el entorno familiar de ese paciente y tienen suerte de vida en el vano intento de tratar de imitar al Supremo Creador. Claro. De tener satisfacciones, de ese tipo de agradecimiento que uno no lo puede comprar, que alimentan el alma. Estudiaste en Brasil y estudiaste en Francia en términos de especialidades. Sí, al terminar yo la residencia médica en el Hospital de Clínicas, escribí a Francia. Habrán ido a mirar en el mapa dónde quedaba Asunción. No tuve una respuesta, entonces fui al Brasil, en el Hospital de las Clínicas. Me encuentro ahí con una jefe de servicio, algo impensable en la época, una señora, una gran señora, Angelita Argama, hoy día la mejor coloproctóloga del mundo. Y con ella inicié mi formación, ahí obtengo el título de especialista. Y ese título de especialista, no sé por qué tuve la obsesión de querer ir a Europa. Volví a enviar y ahí me dijeron, acá se rinde un examen en septiembre, si usted está interesado, venga. Fui con mucho miedo porque sabía que si no salvaba ese examen no iba a tener derecho a la bolsa de estudios, porque mis padres no estaban en condiciones de pagarme, de mantenerme en Europa. Por lo visto me dieron buena formación porque yo pude obtener esa bolsa, porque había un lugar
para el extranjero. Y así tuve la oportunidad de hacer la especialidad 2 veces. Y fue una muy linda mancomunión entre el conocimiento de la patología regional, que lo aprendí en el Brasil, por ejemplo, megacolon chagásico. Es una enfermedad que es de países en vías de desarrollo, eso no existe en Europa. En Europa conocí la tecnología y en esa combinación creo que solidifiqué mis conocimientos y por sobre todas las cosas mi formación como especialista. Pero, por supuesto, me ocurrió lo que le ocurre a todo joven que viene con una formación europea y cree saber todo. Hasta que la vida y la práctica médica a uno le da unos AKPT y le enseña de que medicina es un proceso. Sí, sí. Decía un gran cirujano, el cirujano aprende a operar a los 5 años de ejercicio médico de la cirugía, pero en 30 años aprende cuándo no debe de operar. ¿Cuándo no debe operar? Se relaciona con algo que escuché en una de sus charlas al respecto de la desprotección que existe en relación a la ausencia de la usualidad con los seguros de praxis, de práctica médica, que de pronto es casi una cuestión imprescindible en el exterior y acá los médicos están bastante desprotegidos al respecto, ¿no? Cuando por razones a la específicas. semana que iba a entrar en quirófano en Francia, me dice mi maestro, el profesor Jean-Claude Sarles, me dice, mi hijo, usted tiene su seguro de mala praxis. ¿Mala qué? Sí, mi hijo, si usted comete un error, yo no voy a hacerme responsable. Vaya y vea. Fui a la secretaría, hice las averiguaciones, el 85% del seguro de mala práctica médica lo pagaba el hospital y el 15% lo descontaban de mi salario. A la semana me regreso, otra vez la misma cena, el profesor, la puerta del quirófano, y me dice, mi hijo ya tiene sus papeles en regla. Sí, profesor. Bien, entré. Entonces, en ese aspecto, nosotros en el Paraguay todavía no tenemos, en sentido de competencia, varias empresas. Hay una empresa que sí está vendiendo seguros, pero de un monto muy pequeño, claro, ¿verdad? Pero sí, no es todavía la práctica habitual. Acá cruzando la frontera, el argentino ya no trabaja sin seguro de mala práctica. Capaz que sean condicionantes financieras también, ¿no? De médicos que pronto no ganan lo suficiente, ¿no? Para presupuestar eso, ¿verdad? Tiene usted demasiada razón. Un médico del Ministerio de Salud gana 5 millones de guaraníes. Un médico de staff de IPS estará ganando unos 9 millones más o menos, ¿verdad? Ese médico del Ministerio de Salud a lo mejor tiene 2 vínculos, entonces va a 10 millones. Le da para vivir, pero no le da para estudiar. Y mucho menos para pagar un seguro de mala práctica. Así es. Y uno tiene un problema en un hospital público y uno debe de afrontar eso. Es muy difícil que la institución le diga, mire, le vamos a ayudar, le vamos a poner un abogado, vamos a pagar todo. Aparte de tener un nombre un poco complicado, la coloproctología es una especialidad que está un poco damnificada por el tabú, la ignorancia, especialmente los seres humanos hombres. Sí. Así es, ¿no? Mi papá, que fue el que desarrolló la especialidad, el primero fue el doctor Cubella, Antonio Cubillas. Mi papá lo hace conocer con su trabajo como especialidad. Fue un docente de Alma, profesor de la Facultad de Medicina, formador de médicos. Y él tenía que hacer sus consultorios a la tardecita, porque el varón que iba a consultar sabía que tenía que tener per se un tacto rectal. Entonces eso todavía ha cambiado mucho, pero todavía hay un tabú en relación a ello, sobre todo en el varón. Y le cuento intimidades de consultorio. Cuando va la pareja, por ejemplo, a la consulta,
Estoy hablando hoy. Y si es el hombre el que va a consultar, le dice a la señora, me esperas afuera un rato. Pero si es la mujer la que va a consultar, acompaña. Entonces, hay una cuestión no llamativa para el que conoce historia. Esta es una raza única creada en esta región de las Américas. No existe este color de piel en toda Latinoamérica. Y no tuvimos la influencia de la gran contingencia extranjera que haya venido a cambiar nuestra cultura. El único departamento donde hubo relativos cambios y donde es hasta habitual encontrar el rubio de ojos azules es Itapúa. Sí. Donde entre el año 60 y 62 vinieron polacos, alemanes, ucranianos. Siempre se hace ahí la fiesta de las naciones. El mundo eslavo. Ahí incidió, pero no se extendió al resto del país. La otra gran inmigración fue del año 1097, gobierno de Eligio Ayala, donde vinieron los menonitas. Pero esta gente se aisló. Así mismo. Hicieron un imperio en el desierto, pero no influyó en nuestra cultura la presencia de ellos. Sí. Hiciste alguna vez un homenaje que me pareció muy interesante, que de hecho hoy en día hay memes cuando comparan un hombre resfriado con una mujer resfriada a la capacidad y la resistencia de la mujer en términos de dolor y de ser resiliente con los asuntos de la salud, ¿no? No solo en la salud. Y llega la cuña Paraguay. Batalla de Abaúj, diciembre del 68. 1.800 mujeres fueron capturadas. Se las trajo frente al escampado que hoy sería frente al Hotel Guaraní. Y todas fueron violadas. Aquella mujer que se conocía que fue violada por un cambá, abortaba con el perejil. Aquella que fuera violada por un hombre blanco, después aducida de que fue por un paraguayo. Los aliados se retiran de la Asunción ocupada el 22 de junio de 1876. Cometieron los mayores vejámenes que uno puede imaginarse. Y cuando... Qué horrible ese enero. Y cuando enero Jovellanos y el vicepresidente Iriarte, en un acto pomposo, despide al último contingente brasileño que dejaba Asunción con pompas. Y yo pregunto a un historiador, ¿y por qué con tantas pompas y tanto daño hicieron? La respuesta fue, y tal vez porque subliminalmente festejaban la partida de esta gente. Entonces la mujer tuvo que asumir todos los roles. Y ahí la cultura de un pueblo se explica en su historia. Entonces, de ahí viene el poder matriarcal. Tengo una casa en Yateitej que me la dona mi abuela, que fuera la segunda abogada del Paraguay. Se atrevió a estudiar derecho en una época que era prohibitiva para la mujer. Y por supuesto, esta señora fue dejada de lado por la sociedad porque ella era penalista. Todos los días iba a la cárcel, que cuando entonces estaba en lo que hoy día, donde está situado hoy día la Providencia. Fumaba y andaba todos los días con hombres. Y cuando ella decide dar atrevidamente su último desafío a la sociedad, se embaraza de quien fuera su amante, un tal Juan Vicente Fretes, que era un abogado reconocido de la época. Entonces le dice a este señor, bueno, por lo menos cuidemos las formas, y regresé a Yateitej. Ahí nace mi padre. Y en esa casa vivieron solamente mujeres, pero todas tuvieron hijos, usando al hombre, entre comillas. Por eso siempre suelo decir a las compañeras o mujeres que van a esa casa, acá hay un aura especial de valentía. De otra forma no se hubiera pensado también la repoblación de este país. Pero diezmado, por supuesto, ¿no? Por supuesto.
Quiero pedirte una referencia a un problema que es de tu permanente atención, como es el cáncer de colon, y que nos expliques en qué contexto se encuentra en nuestro país esa problemática. Creo tener una rica carrera internacional. Tengo hasta la fecha 362 conferencias dadas en el extranjero y soy miembro de 27 sociedades científicas en 19 países. Eso hace de que habitualmente viaje un promedio de 4 o 5 países por año para dar conferencias y llego a lo más alto, a ser presidente de la Sociedad Latinoamericana de Coloproctología y desde septiembre de 2024 nominado maestro de la coloproctología latinoamericana. Qué honor. Entonces, voy invitado a Buenos Aires para dar una conferencia. Un tema era cáncer de colon. Entonces, con mis residentes decidimos indagar cómo está nuestra casuística y tomamos como referencia los hospitales más importantes de Central, que es donde se puede operar un cáncer de colon. Para sorpresa nuestra encontramos que el 30% de los cánceres de colon son operados de urgencia. Y eso es inadmisible en una enfermedad que es prevenible. ¿Por qué? Porque el cáncer se inicia de unas pequeñas bolitas, uvitas que cuelgan en la luz del intestino que se llaman pólipos. Y que si uno, como parte de un chequeo habitual, a partir de los 50 años, aunque uno no tenga la más absoluta sintomatología, se realiza el estudio que se llama colonscopía, y si uno encuentra ese pólipo ya lo extirpa, uno está haciendo prevención. Pero ¿qué sucede en nuestro país? O la información no llega, las sociedades científicas tienen pocos rubros para hacer campaña de concienciación, la difusión cuesta plata, o nos topamos con que ese individuo, sobre todo el interior, no puede acceder a la tecnología, o aparece nuestra cultura fuerte con el efecto tabú que hace que por más que lo conozca, no se hace de rutina ese estudio. Disculpe la interrupción. ¿Y será que por eso también se demora tanto, digamos, ya en una situación de afectación? Claro. Y lo que nosotros siempre... O sea, el paciente llega, en el 30% ya llega grave. Claro, se opera de urgencia y se le tiene que quitar el intestino acá y ser lo que nosotros llamamos ostomizado, vale decir, abocar el colon a la pared del intestino y hace sus necesidades en una bolsita que se adhiere a la pared del abdomen. Y no debería llegarse a esa instancia, ¿verdad? Y por supuesto el pronóstico no quiere decir que no se cure, pero el pronóstico es más feo, el sufrimiento es mayor. Y la persona que tiene un cáncer de colon, bueno, debe ser consciente de que el proceso de cura hacia la curación es prolongado, estamos hablando de un año, y durante ese un año no solo padece ese paciente, sino que también detrás de él arrastra a la familia, ¿verdad? Y es un cáncer que es prevenible, como el cáncer del cuello uterino, que es prevenible, pero hay una incidencia alta todavía a pesar del gran esfuerzo del Ministerio de Salud. Quiero hablar del paciente ostomizado, porque esto es como una serie en la que el primer capítulo es el cáncer, pero después un enorme capítulo dramático es el manejo. Pero antes de ir a eso, qué desgraciadamente cara es la medicina oncológica hoy en día. Arruina a familias realmente, ¿no? Es muy cara y por sobre todas las cosas, ahora que aparece la inmunoterapia, vale decir, un tratamiento mucho más costoso que la quimioterapia. Y se ha desarrollado tanto ese campo que en Europa, sobre todo en Alemania,
hay un porcentaje de 1/3 de los pacientes que ya están siendo tratados y curados sin cirugía a través de la inmunoterapia. Pero eso implica un porcentaje importante del costo de salud pública. Sí. Y la solución en nuestros países, en un país como Paraguay, está en la prevención, no está en la curación. Y el cáncer de colon es pasible de tratamiento o del territorio de la inmunoterapia. Es una cuestión muy avanzada. El paciente ostomizado y sus dilemas, sus tribulaciones. En Francia yo conocí lo que se llama el centro de ostomías, que funcionaba, o sigue funcionando por supuesto, como corresponde, dignificando al ser humano en cuanto a calidad. Por supuesto, yo quise reprisarlo en Paraguay. Pasó el tiempo y yo creo el Club de Ostomizados en el Hospital de Clínicas, la primera cátedra de cirugía Sala 10 del Hospital de Clínicas. Tuve suerte de tener el apoyo de una senadora que era ostomizada, le rindo homenaje, Pura Moreno de Cut. Se estableció ese consultorio, era habitual todos los sábados a la mañana, atendíamos a los pacientes ostomizados, pero el drama con que nos encontramos era de que teníamos que dar la receta para cumplir las bolsitas, para comprar las bolsitas, que son bolsitas especiales, pero son costosas. ¿Y dónde le iba a quitar al campesino? Entonces fracasó eso. Nuestra intención era limitada en cuanto a alcanzar el objetivo. Pasa el tiempo y recibo una invitación para ir a hacer un curso de manejo de ostomizados en Módena, Italia. Hablo a Módena y le envío, en vez mía, al doctor Jorge Medina Gutiérrez, brazo derecho, trabaja conmigo hasta ahora. Y le dije, tu misión es conseguir donativos. Él fue a Módena a hacer el curso y contacta con una entidad mundial y empiezan a venir los donativos en containers. Cumplió la misión. Y ahí, teniendo ya esos insumos costosos, nos encontramos con otro problema. A pesar de que eran donativos, había que pagar impuestos. Hasta que los ostomizados, pacientes ostomizados, hacían polladas, festivales para poder pagar eso, pero decía donación para ASOSDELPA, Asociación de Ostomizados del Paraguay, a pesar de ello. Hasta que un día nos alcanzó el monto y iba a ir a remate ese container. ¿Quién lo iba a comprar? Entonces nos pusimos las pilas y tuve la ayuda de Víctor González, diputado, y también de una senadora, la esposa del expresidente Federico Franco, y se hizo el proyecto de ley y se consiguió quitar la ley para el paciente ostomizado. Con ello se obligaba al Estado a comprar las bolsas. Claro. Sí, un avance significativo. Sí, sí. Porque ASOSDELPA, que hoy día sigue vigente, funciona muy bien, no puede cubrir toda la necesidad país. Claro. Y hoy día existe lo que se llama PRONAPO, que es la entidad que lo crea el Ministerio de Salud a necesidad de dicha ley. Pero quitar esa ley no fue fácil. Me imagino. No fue fácil. Y les cuento este pormenor. Eran las 10 de la noche y me llama la senadora y me dice, mira, discúlpame, ahora te molesto porque la ley no va a salir. Y senadora, ¿por qué no va a salir? Me dice la señora de Franco. Y le digo a la señora Franco y me dice, porque tiene un dictamen desfavorable de la Comisión de Salud. ¿Y quién es el presidente? Fulano de tal. Pero yo le conozco a mi paciente. Y lo llamé a las 10:30 de la noche.
Ya estaba durmiendo. Oh, doctor, se mondó y con y le dije, le empecé a explicar, y doctor, discúlpame, no entendía yo muy bien de esto. Y le dije, mira, vos sos otro pecador como yo, le dije. Así que vas a disminuir muchos pecados si pones de parte tuya y revés este dictamen. Este señor se puso las pilas y para el día siguiente tenía un dictamen favorable y así salió la ley. Impresionante. Impresionante es la autoridad, pero no la autoridad jerárquica, sino la autoridad profesional. Y eso cómo puede cambiar. Todo tiempo de entrevista contigo, doctor, va a ser irremediablemente breve. Pues tenemos muchas cosas que preguntarte aún y no sé, creo que tenemos pocos minutos más, pero antes de ir a la tarea que realizan a nivel social en este momento, antes de hablar de tu valioso libro, hay una vieja canción que dice que al viejo cirujano lo llamaron de urgencia y con su vieja ciencia pronto lo remendó, dice la canción de Pinocho. Sí. Yo supongo que esta relación, si tuvieras que resumir en una frase y que esa frase fuera pedagógica para los médicos nuevos, los estudiantes, al respecto de la relación que tienen que tener con el paciente, esa que supongo que es una ciencia también, ¿no? Dentro de la medicina. Claro. ¿Qué le recomendarías? Sí, antes que eso, esa ley de ostomizados y la senadora Emilia Alfaro de Franco, ¿verdad? Ella nos aconsejó cómo quitarlo para el modo tal de que nunca se toque ese dinero que da el Estado para otro menester. Bueno, yo creo que y a lo mejor un poco contaminado por la formación militar, la imagen del comandante es demasiado importante. No solo genera respeto, sino que también es orientador. Entonces nosotros tuvimos en la medicina grandes maestros que nos enseñaron vocación por sobre todas las cosas y humanismo. Porque la fácil es quitarle el cuerpo al caso. Y en mi generación surge una palabra que se le decía al cirujano atrevido, al que enfrentaba los grandes casos, cuerpero. Porque a veces uno no quiere enfrentar una situación difícil porque el desenlace puede que no sea el esperado. Claro. Entonces, la vocación se enseña con el ejemplo. Pero supongo que con tu experiencia te golpean la puerta, te anuncian un paciente. Con tu experiencia, supongo que el primer diagnóstico es el saludo del paciente ya, ¿no? Claro. Y hablando de eso de golpear la puerta, mis residentes saben perfectamente que no importa que sea domingo o el día de su cumpleaños, su celular tiene que estar abierto. Porque el negocio es así. O tomás como corresponde porque la enfermedad no tiene hora. Ahora, yo confieso, hay algo que sí hoy día me hace mucho daño, que es el WhatsApp. Estoy en demasiados grupos de WhatsApp y recibo unos 800 a 1000 por día. Jana pena veima. Claro. Entonces, siempre, y manejo el concepto de que el que me necesita me va a llamar. Me va a llamar. Y conste que el WhatsApp desarrolló también en muchos... La consulta virtual. Y la teoría de que no me llamen, envíame un mensaje. Así. Y se pierde también contacto, ¿no? Claro. Este es un hermoso proyecto traducido en libro. Se llama, van a ver después con más detalles, El rigor médico en la guerra del Chaco. Y quizás es una convergencia de el doctor Fretes, médico, y el doctor Fretes, historiador. Hablanos un poquito de este libro. Hubiéramos querido decirte, hablanos mucho por una cuestión de tiempo nada más, ¿sí? Cuando ingreso a la Armada Paraguaya, me encuentro con una sorpresa. Todos los meses había un descuento compulsivo del salario. Nos obligaban a comprar libros relacionados a la guerra del Chaco. Era una forma del gobierno de la época
de ayudar a los excombatientes. Eso era seleccionado, por supuesto, en el Ministerio de Defensa, y los libros válidos eran lanzados al mercado. A nosotros nos obligaban a comprar. Entonces dije yo, bueno, ya que me obligan a comprar, Te obligaste a leer. bueno, voy a empezar a leer. Sí. Y así surgió mi pasión por la historia. Y tengo ya muchísimos años de leer, una biblioteca muy rica. Y sobre todo leo historia de las dos guerras, historia política. Un día, una noche en la residencia médica, estaba leyendo la batalla de Irendahue. Y decía un párrafo del libro: Irendahue iba a ser retomada de no haber sido por la oportuna aparición de la compañía del teniente segundo Juan Ezeneto. ¿Quién fue Juan Ezeneto? Cirujano ex titular de la sala 10 del Hospital de Clínicas, que introdujo la cirugía de tórax en el Paraguay. Tempranito voy a la secretaría. Para sorpresa mía, le encontré a Juan Ezeneto invitado, ya jubilado, retirado, invitado a dar clases. Eran 6:30 de la mañana. Yo sabía que le gustaba mucho lo militar, entonces me presento a él militarmente. Eso ya le gustó. Y le dije: discúlpeme, profesor, yo no sabía de que usted tenía o que usted ostentaba las medallas de la Cruz del Chaco y del Cruz Defensor. Y él ostentosamente quita el pecho y me dice: mi hijo, juventud era la de antes. Y esa me los dio Estigarribia del campo de batalla, no como las que ahora se siguen dando. Se lo dio Estigarribia. Y tuve el honor de entrar en cirugía con él, invitado, ya retirado, invitado a cirugía de tórax. Entonces, en esa pasión de leer la historia, hoy día estoy haciendo ya mi segundo año de maestría en historia, y leyendo las páginas de historia consideré que que se fue injusto con el personal de blanco, con el médico, con el personal de enfermería, con el enfermero, porque tenemos una calle, Médico del Chaco, y después no hay una calle Enfermeras del Chaco. ¿Le puedo plantear un desafío, Sí. doctor? ¿Podemos de futuro inmediato hacer un programa solamente sobre la medicina en la Guerra del Chaco? ¿Cómo no? Y podemos pasar a imágenes. Muchísimas gracias. Como ver, por ejemplo, sí, una cirugía. La parotomía quiere decir abrir un abdomen. O sea, la apertura de un abdomen en pleno hospital de campaña. Impresionante. Como lo hacían los cirujanos. El profesor Manuel Riveros, quien fuera la persona que formara la sala 10 del Hospital de Clínicas, donde yo sigo siendo profesor, cuando él solicita tan solo 7 pares de guantes, fue tildado de cirujano de pacotilla, porque se operaba a mano limpia. Impresionante. Y le cuento solamente esto. Cada cirujano recibía 2 litros de agua por día. Si con esa agua se cepillaba los dientes o hacía otra cosa, era su problema, pero no tenía más de 2 litros de agua por día. Hoy día, cuando nosotros tenemos un abdomen abierto, tocamos los intestinos, el guante se vuelve pegajoso por la sangre. Entonces es habitual, le decimos a la enfermera: échame suero. Lavamos un poquitito y continuamos la cirugía. Estos cirujanos de la época no tenían guantes, se operaban a mano limpia. ¿Y con qué se lavaban la mano entre cirugías? Porque el contingente que llegaba era de a 30, con querosén, porque eso sí había mucho. Así que imagínense, doctor, lo que pasaba. Yo no me imagino lo que va a ser el siguiente programa que vamos a hacer sobre medicina en el Chaco. Quiero, y discúlpame lo terrible que puede ser esto, porque se nos va acabando el tiempo. Si me va a invitar a una segunda sesión, sí, me gustaría hablar sobre el proyecto Retribuyendo al Poder. A eso, no quiero que me hables un poquito de eso antes de despedirnos, a cuenta de hablar más ampliamente después, pero después finalmente quiero pedirte este favor. Viene un pibe, pasa por acá, un pibe que dice: quiero ser médico, te voy a pedir una recomendación para él también, ¿verdad? Pero bueno, hablamos un poco, doctor, antes de despedirnos de esa obra fantástica de la promoción 83. Estábamos en Yateití del Guairá, nos
3 médicos. Pueblo chico, corre la versión. Viene un vecino a preguntarnos si podíamos atender a una paciente. Fuimos, vimos a la paciente, era una ancianita, estaba deshidratada. Enseguida nos dimos cuenta que no iba a poder comprar la medicación que necesitaba. Fue este colega a comprar el suero, le pusimos un suero, le pusimos antibiótico y la señora insistió en pagarnos. Y nos pasa 6 huevos, a 2 huevos cada uno. Tal es así que viene la parte jocosa, porque cuando salimos de la casa, uno de los colegas dice, ¿por qué a mí me toca un solo huevo? Así empieza la corrupción. Bueno, ahí nos dimos cuenta, ¿verdad?, de que la satisfacción que obtuvimos al salir de la casa de esa ancianita fue muy importante. Y surge la idea de hacer una atención médica grande en esa misma ciudad. Y así iniciamos en 2015 la atención médica en Yataití del Guairá, pero en sus inicios tomamos solamente la parte médica con escaso instrumental o aparataje de diagnóstico, la parte educativa y la parte deportiva. Crecimos en el tiempo gracias a la credibilidad y hoy día somos 185 médicos que nos vamos a poblaciones alejadas y carenciadas de la República a llevar una medicina de muy alto nivel, amparados en el trabajo conjunto con amigos no médicos que vieron honestidad y credibilidad en el proyecto, porque estos 185 médicos no van a poder aplicar su buen arte si no son acompañados por estos amigos no médicos que nos hacen trabajar. Este es el proyecto de civilidad más importante, uno de los proyectos, no quiero cometer un error, pero es uno de los proyectos de civilidad más importantes de esta década, por cierto, sobre el cual vamos a hablar con más tiempo, por favor, doctor, en una siguiente ocasión. Este año vamos a ir, fuimos a Yegros. El diputado Avelino Dávalos y su señora, que es la intendente de la ciudad, nos dijeron de que el proyecto era demasiado grande solamente para Yegros. Estamos hablando de un contingente de 335 personas. Sí, imagínense 335 personas en una comunidad del día a la mañana. Entonces nos dijeron de que lo ideal sería abarcar las comunidades aledañas. Entonces el 5 y 6 de septiembre nosotros vamos a estar tomando como epicentro Yegros. 5 y 6 de septiembre. Tomando como epicentro Yegros, vamos a abarcar las ciudades de Yutí, 3 de Mayo, Bertoni y Yegros. O sea, 4 comunidades. Es largo hablar del proyecto, pero voy a comentar solamente este hecho. Ya fuimos a conocer las 4 comunidades, porque introdujimos una metodología militar, algo que aprendí en Fuerzas Armadas, el estudio de situación. Estudio de territorio. Sí, señor. ¿Dónde íbamos a ir? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? ¿Qué tenemos que llevar? ¿Qué prevalencia de enfermedades hay? Y ahí nos enteramos, por ejemplo, que en 3 de mayo uno puede enfermarse solamente de lunes a viernes de 7 a 15 horas. Después ya no hay médico. Doctor, finalmente, digamos que imaginemos una escena que le tocan el timbre o golpean la puerta en la casa y es un chico que hizo un estudio vocacional, encontró que quiere ser médico. ¿Cuáles son 2 o 3 cuestiones básicas que le recomendaría para que su vida sea de satisfacción y de plenitud? Porque creo que esa debe ser una condición importante, ¿no? Estar feliz con lo que uno hace, ¿no? Hoy día el ejercicio médico es riesgoso si es que uno no está bien formado y no adquiere el concepto de la capacitación constante. Eso está ligado a un costo. Segundo, no tiene ningún valor ser un profesional médico muy capacitado sin humanismo. En la conjunción de ambas cosas viene la aureola de la vocación. La vocación es la que le quita a uno el cansancio y es la que le permite la vía
el pasillo para llegar a la satisfacción espiritual, privilegio de esta profesión que vanamente intenta emular al Creador. Muchísimas gracias. Un orgullo realmente. Sí, muchísimas gracias. ¿Sí? El agradecido y el privilegiado soy yo. Me estoy preguntando por qué estoy aquí junto a un periodista tan prestigioso. No, en serio, doctor. Realmente es una de esas entrevistas que te... Y de hecho que vamos a tener una segunda parte, ojo, ¿eh? Yo debo agradecer a un amigo en común que es el gran artista Porfirio Bustos, porque estamos acá en el Café de Porfirio, que es un café arte, es una galería de arte que es al mismo tiempo un sitial donde se toman los mejores cafés que he conocido en los últimos tiempos. Así que... Dos anécdotas con Porfirio. Sí. Tenía un muchacho residente, muy lúcido, muy inteligente, muy neuronal, pero muy atolondrado, muy hiperactivo. Entonces, le dije un día en quirófano, un otro día vos me vas a romper acá el intestino. Uno como jefe puede exigir, pero sobre todo, si ello conlleva una cuestión económica, uno puede seguir exigiendo, pero paga vos jefe. Entonces le llamo a Porfirio. Le dije, tengo un alumno excepcional, pero hiperactivo. Necesita la finura en sus manos. ¿Podrías hacerme un curso de pintura especial para este muchacho, para que adquiera en el pincel la tranquilidad y el delineamiento puntilloso? Piensa un rato y me dice, sí, voy a crear un programa para él. Y vino este residente, hace el curso que no sé cómo lo inventó el gran Porfirio, ¿verdad? Lo que sí es que eso hizo de que este joven, hoy día gran cirujano, doctor Mujica, ¿verdad?, sea un excelente cirujano fino y haya perfeccionado o por lo menos extirpado de su formación lo atolondrado. Hoy estuvimos con un maestro que no solamente enseña medicina, sino también recomienda arte. No es cualquier cosa. Nos vemos el próximo viernes.